Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Raúl Agreda. Yo soy ingeniero industrial y estoy acompañando en las consultorías de procesos para Justice Education Society. El objetivo de esta sesión es para que platiquemos un poco acerca sobre la evaluación y mejora continua de procesos. La idea, básicamente, cuando hablamos de la gestión por procesos, es determinar, identificar y de alguna manera buscar la manera de adelgazar nuestros procesos. Es decir, muchas veces están cargados de actividades que tienen tres tipos de modalidades. Los procesos vamos a encontrar el primer tipo, que son las actividades que generan valor. Son las actividades que transforman los elementos o insumos que nosotros tenemos para trabajar y los traducen en resultados que son de utilidad para alguien más. Cada una de esas etapas vitales que hacen esa transformación se le conoce como actividades de valor. Existen otros dos tipos de actividades. Están los muda, que muda significa desperdicio, tipo 1. El muda tipo 1 consiste en todas aquellas actividades que probablemente no van a generar valor a ese usuario, a esa persona que va a hacer el uso de la información o de nuestro trabajo, pero que debido a situaciones reglamentarias o compromisos adquiridos con instituciones externas, reglamentos o políticas, digamos que a nivel gubernamental se tengan que cumplir, pues tenemos que ejecutarlas con ese objetivo, de darle cumplimiento a esos compromisos adquiridos. Y no necesariamente esas actividades van a generar valor como resultado final al usuario. Esas son las actividades muda tipo 1, que lo que tenemos que hacer con ellas es optimizarlas. Es decir, velar, digamos, por todos los lineamientos a los que nos hemos comprometido y buscar la manera de que se cumplan estrictamente esos criterios, para que no caigamos en el segundo tipo de muda, que son las actividades que no generan valor y que de hecho existen únicamente por temas de tradición o rutina. Son actividades que no hemos sabido justificar su existencia y que se presentan normalmente cuando tenemos desconfianza en los procesos. Es decir, cuando colocamos requisitos de más al trabajo que necesitamos desarrollar. Uno de los síntomas que ustedes pueden detectar cuando hay, digamos, malestar a nivel de la voz del proceso es cuando nosotros comenzamos a incrementar los requisitos más de lo necesario. Cada requisito que nosotros le asignamos a un proceso para poder trabajar hace consumo de recursos. Y dentro de estos recursos mencionamos no solo temas de dinero, sino también tiempo, esfuerzo y de alguna manera pues descontrolan las prioridades en las que nos desenvolvemos diariamente. Y la tarea en la gestión de procesos es buscar esos tres tipos de actividades y asignarles la prioridad que corresponde. Normalmente, en la evaluación y mejora continua de procesos, para poderlo mejorar nosotros tenemos que detectar en qué consiste un proceso. Ese proceso probablemente va a tener asociada una serie de actividades y esas actividades tareas más elementales. Lo que tenemos que hacer nosotros para hacer una gestión adecuada de procesos es ir quitando todo aquello que no genera valor, porque además de no generar valor, consume recursos. Recursos que siempre son limitados en cualquier organización. A eso se le llama el pensamiento esbelto o el Lean Thinking, y eso se le conoce también como el Lean Manufacturing, el Lean Services, que es hacer procesos esbeltos. ¿Qué vamos a conversar en este tiempo? En este tiempo asignado vamos a trabajar un poquito sobre los conceptos generales de la gestión de procesos y mejora continua. Cuando hablamos de procesos y mejora continua, de una manera implícita estamos hablando también de la forma en cómo hay que tomarles el pulso. Es decir, que abordamos algunos elementos relacionados con los indicadores de gestión. Y vamos a ver por qué son relevantes en este momento. En el segundo apartado vamos a platicar un poquito sobre el ciclo de la mejora continua, el PHBA, que también se le conoce como el círculo de Deming o de Shewhart.
que básicamente es una metodología de mejora continua cuyo proceso consta en 4 etapas principales. Planificar la mejora, ejecutarla, es decir, hacerlo, verificar el cumplimiento y tomar acciones que nos permitan corregir la plana si es necesario y para poder garantizar una mejora continua incremental. Y en el tercer elemento vamos a conversar un poco sobre la metodología para la evaluación y mejora continua de los procesos. Aquí por sus siglas en inglés tenemos una metodología bastante robusta que aplica temas tanto científicos como descriptivos, es decir, se toma mucho la experiencia de la gente, sus habilidades y conocimientos y se mezclan con herramientas de estadística robustas que nos permiten de alguna manera acercarnos a una realidad del proceso para disminuir la variación de los resultados. Porque la verdadera razón por la cual nos cuesta muchas veces tomar decisiones en un resultado es porque tenemos mucha variabilidad. Al tener menos variación en lo que nosotros normalmente encontramos como resultado, eso disminuye la incertidumbre y nos permite tomar decisiones más acertadas. En un escenario complejo, por decirlo así, nos permite tener esos elementos para tomar decisiones, digamos, con un mejor nivel de éxito y gestionando de mejor manera los riesgos. Entonces, vamos a conversar sobre esos 3 temas. Y por eso es importante hablar de los conceptos fundamentales. No podemos dejar de hablar de la calidad cuando hablamos de la gestión de procesos. ¿Por qué? Porque los procesos como tal tienen un objetivo. Y ese objetivo normalmente es entregar un resultado. Para, digamos, tenerlo de una manera más sencilla, la verdadera razón por la cual nosotros implementamos un proceso es porque hay necesidad de otorgar un resultado a alguien. Es porque es necesario brindar un servicio, entregar un producto administrativo, una gestión, una transacción de servicio, un resultado, una decisión. Y hacemos uso de los procesos para lograr ese objetivo. Pero ese resultado tiene una serie de características que nosotros consideramos importantes para aceptar o para rechazar un trabajo. A esas características, conforme nosotros las vamos cumpliendo, ese checklist de cosas importantes que tienen asociadas a ese trabajo, le llamamos calidad. En la medida en que yo cumplo con ese checklist de resultados que esperados, yo puedo decir que estoy trabajando con una calidad planificada. Entonces, gestión de procesos y calidad van de la mano. Precisamente porque, como encontramos en algunas de las definiciones que se mencionan acá en la lámina, pues es un conjunto de características que nosotros tenemos que cumplir para poder dar un resultado útil a otras personas. Es decir, si yo entrego un trabajo, este tiene que tener la capacidad de atender la necesidad planteada. Y si yo logro esa satisfacción, estoy cumpliendo con requisitos de calidad. Y otra cosa muy importante es que la calidad también es un término subjetivo. Varía de persona a persona dependiendo de sus experiencias, dependiendo de la apreciación que tenga de cierto objeto, de cierto trabajo. Si yo preguntara en este momento, bajo la suposición de que tengo 2 marcadores para pizarrón, uno es marca china y el otro es marca alemana, pero ambos cuestan $5, ¿cuál de los 2 marcadores escogerían ustedes? El alemán. ¿Por qué escogerías el alemán? Porque a pesar de que China ha mejorado sus procesos de calidad, hay ciertos materiales que no cumplen. O sea, como que si todo el proceso no estuviera cualificado, si lo queremos decir así, Okay. sino que son partes del proceso. Mientras que en los procesos alemanes como que sí hay un seguimiento en todos los pasos de calidad. Ok, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? Se conoce que el estándar de calidad alemana es mucho más exigente al de otros países. Ok, y podríamos decir que esa exigencia como tal
hace alusión al cumplimiento de algunas características, ¿verdad? Se le pone el énfasis en algunas características que van a definir el éxito de ese marcador en el público, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podríamos hablar de ese mismo marcador con varias personas y cada quien va a dar un aporte ligeramente diferente. Unos podrán enfocarse en los materiales, otros podrían enfocarse en la forma, digamos, robusta de medir las cosas que están haciendo y el seguimiento, y otros podrían enfocarse en el tema cultural, la percepción que se tiene de un país como ese en cuanto a su disciplina y la forma consistente de obtener resultados, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos criterios nos hacen o nos motiva a nosotros a reaccionar a obtener ese bien, ese producto. Y eso es lo que nosotros llamamos calidad. Y varía de personas a personas si nosotros no ponemos un criterio estandarizado. Nosotros en nuestros procesos tenemos que definir cuáles son esas características críticas que van a definir la calidad de los resultados. Y si no lo tenemos estandarizado, la calidad va a variar de persona a persona en la ejecución de su propio trabajo. Entonces, desde que nosotros hacemos la definición de un proceso, tenemos que ser muy claros en identificar cuáles son los productos o los resultados que yo necesito entregar. ¿A quién le van a servir? Y una vez sabiendo esto, bueno, ¿con qué actividades yo debo contar para lograrlo? ¿Quiénes me brindan a mí ciertos elementos o insumos, materia prima, por decirlo de alguna manera, para que yo pueda trabajar? ¿Quién me brinda todos esos recursos y cuáles son? Entonces, hay una metodología que se le conoce como el CIPOC, en inglés por sus siglas, que básicamente lo que nos ayuda es a identificar en qué consiste un proceso de nuestro interés que sea sujeto de mejora continua. El objetivo es identificarlo y definirlo. Tal vez no nos va a dar tanto detalle de cómo es que opera, pero nos ayuda a obtener un alcance. Bajo ese marco de trabajo nosotros podemos establecer cuáles son los grados de características que tenemos que cumplir. Así asignamos nosotros la calidad. Y cuando ya tenemos definido ese proceso, profundizamos un poquito en él a nivel de detalle y es donde surgen los procedimientos. Y cada uno de los ítems o de los apartados que pongamos en nuestros procedimientos se va convirtiendo en ese checklist de características que si yo las cumplo, puedo definir que estoy trabajando con calidad. Por eso es importante que nosotros documentemos procesos. Digamos, tampoco caer en una enfermedad muy común que se llama manualitis, sino de documentar realmente lo mínimo como sea posible, pero tanto como sea necesario. Dicen que una organización que no tiene documentados sus procesos es una organización prehistórica, porque la historia empieza en el momento en que se inventa la escritura. Y si una organización no documenta sus procesos, todavía se considera como una organización prehistórica. Y vean las consecuencias de esto. Para que nosotros podamos tener una mejora continua, necesariamente tendríamos que haber controlado un evento, tener bajo control una serie de resultados. Pero para controlarlos, tuve que haber hecho una medición previa. Si yo no mido nada, no puedo tener un punto de comparación para saber desde dónde estoy arrancando, una línea base del cual partir. Pero para medir algo necesariamente tuve que haber documentado. Entonces no podemos hablar de mejora continua si no hemos definido un proceso. Entonces, si no tenemos definido un proceso, mucho menos tenemos definido el término de calidad. Y esa es una parte, digamos, muy importante. Porque también manejamos estos elementos. Por ejemplo, hablamos de manera muy indistinta a veces de términos como eficacia, eficiencia, hablamos de productividad, hablamos de competitividad, efectividad, por ejemplo, y a veces utilizamos esos términos de una manera indistinta. ¿Por qué es importante mencionarlos? Fíjense que en la gestión de procesos tiene cerca del 35% de su concepción en temas operativos, estratégicos, en cuanto a la forma en cómo se implanta la gestión. Pero el restante de ese porcentaje para llegar al 100 es un tema cultural. Y la cultura va orientada en obtener una disciplina para saber
o gestionar nuestro trabajo con eficacia, con eficiencia y todos estos términos que manejamos. Pero el componente cultural es mucho más importante en peso para lograr que la gestión de procesos se dé. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos de que una persona tiene una cultura de calidad, una cultura de gestión de procesos, normalmente tiene una vocación de servicio muy grande. Esa persona que está bastante sensibilizada en temas de eficacia, eficiencia, procesos, siempre va a buscar la satisfacción de su interlocutor. Sea, digamos, el trabajo que está entregando, siempre se va a preocupar por saber cuáles son sus requisitos para que el trabajo sea aceptado. ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo que cuidar para que no me rechacen un trabajo? Pero principalmente, ¿cómo tengo que entregar mi trabajo para que se le facilite el suyo más adelante? Cuando nosotros logramos eso, ese impacto, nosotros le llamamos efectividad. Y eso es lo que busca la gestión de procesos. Entonces, su implementación consta de un apartado muy grande, un esfuerzo que hay que hacer en temas de cultura. Y veamos, si nosotros hablamos de eficacia, fíjense que normalmente no vamos a escuchar el término de diccionario de las personas. Normalmente nosotros vamos a escuchar frases como esta: tenemos que llegar al número, tenemos que alcanzar una meta. Mira, para que yo te acepte esto, tenés que cumplir con el procedimiento. Cuando nosotros usamos esas frases, realmente la voz de la organización nos está diciendo eficacia, eficacia. Y voy a usar varias veces ese término: la voz de la organización, la voz del proceso, la voz del cliente. ¿Por qué? Porque normalmente van a venir muchas frases no muy aterrizadas, un poco ambiguas, y nosotros en la gestión de procesos tenemos que darle la interpretación, conocer realmente cuál es el sentido de esas palabras. Entonces, cuando nosotros hablamos de tenemos que alcanzar metas, estamos hablando de una eficacia, un resultado que hay que obtener. Entonces, la pregunta no sería para nosotros ¿qué es eficacia?, sino sería ¿cómo escuchamos nosotros el término de eficacia dentro de nuestra organización? Y puntualmente en el proceso que nos interesa mejorar. ¿Qué dice la gente que es eficacia? ¿O con qué palabras manifiesta su comprensión de ese término de eficacia? Entonces, veamos, la voz de los procesos y de la gente, como les decía, normalmente va orientado en eso. Tienes que cumplir tu procedimiento. Si no, no te voy a aceptar el trabajo. Ahí está diciendo calidad. Si no haces esto, no pasa aquello. Y eso nosotros le definimos el checklist de la calidad y la eficacia. Si tenemos que alcanzar una meta, estamos hablando de eficacia. No estamos hablando de otro término. Y si nos dicen que tenemos que cumplir con otra serie de requisitos para poder obtener un bien, obtener un servicio o una respuesta, pues habría que hacer la evaluación ahora de qué tantos requisitos de los que se están proponiendo realmente aportan valor a la gestión, o si nosotros podríamos empezar a buscar eficiencias al eliminar actividades que consumen recursos. Y a la hora de que nosotros las podamos sacar de la jugada, podríamos obtener ya un ahorro en función de los recursos no utilizados. ¿Y qué hablamos de eficiencia? Igual, podemos decir nosotros que la eficiencia es lograr los resultados haciendo la menor cantidad de consumo en los recursos que tenemos limitados. Pero, ¿cómo se traduce este término en el lenguaje de la organización? Normalmente nos dicen rapidito y sin mal modo, por ejemplo. Ahí estamos hablando, aunque realmente ese es un término de productividad, porque hace alusión al tiempo puntualmente. Pero, cuando nos están pidiendo que hagamos más con menos, normalmente nos están diciendo trabajemos con eficiencia. ¿Pero qué significa eficiencia? Fíjense que en este término me quiero entretener un par de segundos más, porque yo pregunto, ¿qué estamos haciendo o cómo hacemos nosotros para lograr mayor eficiencia? Desde su campo de acción, desde el proceso en el que ustedes participan, ¿cómo se busca la eficiencia en ese proceso? ¿Alguien que me quiera compartir así brevemente? Pues debería de la eficiencia irse midiendo por los resultados de lo planificado, ¿verdad, Inge? Y
También como respetando los tiempos, en el área fiscal serían los plazos legales establecidos y en el área administrativa, pues los tiempos que se nos van definiendo respecto a las actividades y las tareas que se asignan. Ok, muchas gracias, excelente. Y acabamos de tocar un tema importante, ¿verdad? Plazos, por ejemplo, plazos de entrega. Un plazo para entregar un resultado, un trabajo, una gestión, eso se considera una característica importante para definir la calidad, ¿verdad? De hecho, nosotros diseñamos nuestros procesos para entregar las cosas de la mejor manera y en el mejor de los casos, pues en el plazo esperado. Ahora bien, para lograr esa eficiencia, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos para lograr llegar a ese plazo, por ejemplo? Planificar qué es lo que queremos. Bueno, perdón, mucho gusto, Lucía Ramírez le saluda. Mucho Pues en gusto. este caso yo veo que lo primero que tenemos que hacer realmente es planificar nuestro trabajo. Ok, perfecto. Y acabas de decir algo muy importante que me va a servir en este momento. Va, cuando nosotros decimos planificar nuestro trabajo, normalmente lo que hacemos es como que una lista de cosas que hacer, ¿verdad? Un to-do list. Y ahí ponemos, qué sé yo, 9, 8, 7 actividades que nos tienen que ayudar o orientar a llegar a ese resultado, ¿correcto? Bien, ahora, el ejercicio de la eficiencia, ¿en qué consiste? No es en quitar los recursos, como normalmente sucede, ¿verdad? En muchos lugares lo primero que se busca es dejar de comprar o de adquirir el recurso. No son los recursos el problema. El problema son las actividades que nosotros ejecutamos que hacen consumo de esos recursos. Entonces, si nosotros planificamos nuestro trabajo, habría que ver de esas 10 actividades que nosotros hacemos, cuáles de ellas realmente son necesarias, que aportan valor. De esas 10 asumamos que son 4. De las 6 que me quedan, ¿cuáles de esas son desperdicios o muda tipo 1 que consisten en todo lo que hay que cumplir por temas reglamentarios y gubernamentales? Tal vez sean 2 o 3. Y las 3 restantes podrían ser actividades que solo se están ejecutando por si acaso, que el por si acaso significa incertidumbre, no seguridad, digamos, o no confianza en algún elemento del proceso. Podría ser solo por tradición, porque esa actividad se ha estado ejecutando así durante los últimos 10 años y bueno, así entré yo y la ejecuto. Para lograr la eficiencia, tenemos que encontrar de esas 10 actividades, cuáles de esas sí podemos nosotros ignorarlas o eliminarlas de nuestra lista. Porque necesariamente cada una de esas actividades sí está consumiendo un poco de nuestro tiempo, está consumiendo un poco de nuestro esfuerzo. Y por eso es de que nosotros a veces no encontramos la luz de por dónde atacar la eficiencia. El secreto en la gestión de procesos para lograr eficiencia es encontrar todas las tareas, todas las actividades que vean ustedes que ni aportan para el resultado y que no están incluidas dentro de los compromisos adquiridos gubernamentales y reglamentarios. Ahí ustedes pueden empezar a medir la eficiencia de las actividades de los procesos y van a mantener sus recursos constantes. Y probablemente al quitar esas pequeñas actividades sumamos esos recursos. Ustedes van a traducirlo en ahorros a la hora de encontrar ese plazo de entrega que nosotros estamos buscando. Entonces, en eso es que se centra el tema de la eficiencia. En quitar actividades, no recursos. Las actividades son las que los consumen. Y si nosotros logramos eliminar esas pequeñas actividades, automáticamente ya estamos ahorrando. Estamos siendo más eficientes. Y lo más seguro es de que vamos a poder acercarnos más a ese famoso plazo de entrega que nosotros establecimos como criterio de calidad. Si yo trabajo con eficacia, si logro trabajar con eficiencia, la mezcla de estos dos elementos me va a producir un impacto y eso le llamamos efectividad. Es decir, al tener yo una forma de trabajar con cierta calidad y buscando la forma del balance con los recursos, quitando todas aquellas actividades,
yo voy a empezar a generar como una especie de mímica con mis interlocutores, que son los usuarios de lo que yo hago, de mi trabajo. Y van a ver que siempre tengo tiempo para hacer el trabajo, y siempre lo entrego con la calidad esperada. Ese impacto que nosotros provocamos se llama efectividad. Cuando decimos de que algo es efectivo, es porque ya obtuvimos retroalimentación sobre la experiencia que adquirió ese usuario por el trabajo que nosotros le entregamos, con cierta eficacia y con cierta eficiencia. Ahí es donde ustedes pueden empezar a medir cosas como, por ejemplo, la satisfacción de un usuario a la hora de utilizar nuestros servicios. Digamos, en el tema comercial se habla, digamos, del índice de recompra, pero en el trabajo de nosotros puede ser el índice en que me solicitan a mí nuevamente la participación para un trabajo importante. El índice de participación en la resolución de problemas. El índice de participación en los equipos de trabajo para resolver situaciones importantes. El índice de cobertura que puede tener ya mi unidad en cuanto a las solicitudes que se reciben al mes. Entonces, ahí nosotros generamos un impacto en este público y ese impacto es lo que define nuestra efectividad, que no es más que hacer las cosas correctas, como la eficacia, y haciendo un uso responsable de los recursos a través de la limpieza de nuestros procesos. Eso es lo que nosotros conocemos como efectividad. ¿Qué es productividad? Cuando hablamos de la productividad, estamos hablando de la cantidad de trabajo que nosotros podemos obtener cuando nosotros tenemos un plazo específico. Es decir, que nosotros tenemos un recurso único para este tema. Hablamos de la eficiencia y la productividad se parece mucho, pero la productividad es muy exclusiva y muy celosa del recurso más valioso que tiene, que en este caso es el tiempo. Cuando ustedes buscan trabajar en relación del tiempo, lo que buscamos nosotros es que con esa misma cantidad de minutos, de horas, con ese periodo que nosotros tenemos establecido, logremos hacer más trabajo. Pero ¿cómo le hago? Si nosotros estamos en una competencia de 100 metros planos, probablemente yo pueda llegar a esos 100 metros planos, si no tengo ningún obstáculo, en 10 segundos. Quiere decir que mi productividad es eso. Que yo voy a tener la capacidad de recorrer 100 metros en 10 segundos. Pero ¿qué sucede si en esa misma pista yo empiezo a colocar obstáculos? Cada uno de esos obstáculos me va consumiendo microsegundos, pequeñas partes de ese tiempo, y para yo lograr esos 100 metros, probablemente ahora me tardé 15 segundos. Entonces, el secreto de la productividad es quitar los obstáculos. De manera que si yo quito actividades, el tiempo automáticamente me es favorable para alcanzar el resultado. Cuando hablemos de tiempos en la ejecución de nuestros procesos y que necesitamos que se cumplan los plazos, estamos hablando de la productividad como tal, que es la velocidad con que sucede el trabajo. A partir de la velocidad con que nosotros realicemos el trabajo, podemos nosotros hacer las promesas de entrega del trabajo. Y nuestro desafío va a ser siempre buscar la manera de entregarlo más pronto. A diferencia de los recursos materiales que se utilizan, digamos, en una concepción de eficiencia, productividad es exclusiva para trabajar con el tema del tiempo. Y me dicen, mira, pero ¿será que se puede calcular la productividad y la eficiencia al mismo tiempo? Sí. Si ustedes matemáticamente lo quieren hacer, ustedes pueden tener el resultado, digamos, el porcentaje de eficacia de algo y asociarle su porcentaje de eficiencia. Si ustedes multiplican esos dos porcentajes, tienen productividad. Este no es digamos, el momento para hablar de los indicadores como tal, pero les decía de que cuando hablamos de estos términos y hablamos de la gestión de procesos, automáticamente estamos hablando de que hay que tomarle el pulso, porque qué aburrido sería ver un partido de fútbol donde el marcador sea irrelevante, por ejemplo. Si tuviéramos un partido donde no importa ni el tiempo,
donde no importa el marcador, realmente no sabemos cuál es el sabor que tendría que tener, digamos, ese evento. Y ahora bien, hay un tema cultural muy importante que tenemos que saber manejar, que es el tema de la situación problemática del evento no deseado que se está produciendo en nuestros procesos. Nosotros nos convertimos en una especie de médicos de procesos y empezamos a detectar cierta sintomatología. Empezamos a escuchar quejas, digamos, de los usuarios del proceso. Empezamos a escuchar quejas de los mismos actores que ejecutan ese proceso. Y empezamos a escuchar frases que nos están indicando que algo está fallando en el proceso como tal. Entonces, nosotros no podemos, por temas culturales, digamos, y por temas de que necesitamos el apoyo, necesitamos hacer un impacto positivo, no podemos decir que este proceso tiene cáncer. Porque de entradita estamos diciendo que no hay solución y que poco a poco esto va a seguir empeorando. Entonces, por eso es de que surge la concepción de oportunidad de mejora. La oportunidad de mejora nos dice que hay una esperanza, hay una posibilidad de que si nosotros hacemos algo en este momento, podemos revertir la situación. Y ese es el desafío, ese es el tema del compromiso que nosotros queremos despertar en las personas. Cuando hablamos de una oportunidad de mejora, es una forma en cómo nosotros podemos aliviar la resistencia al cambio. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer ver el problema tal cual es, y si lo podemos hasta poner en números, pues mejor, porque así logramos que las personas que nos han dicho muchas veces, yo llevo 30 años de hacer esto y nadie me puede decir a mí cómo cambiar. Si nosotros ponemos claro la realidad que tenemos en ese fenómeno, en ese proceso, en ese momento, va a ser mucho más sencillo que las personas quieran participar de mejorarlo. Por eso es que nosotros mencionamos como oportunidad de mejora esa situación problemática, ese síntoma que nosotros hemos detectado para poder intervenir. Y en la medida que lo hagamos brevemente, vamos a poder obtener sus beneficios. Vamos a minimizar ese efecto y si nosotros profundizamos lo suficiente, erradicamos la raíz para que esto no vuelva a suceder. Entonces, no es solo de hablar de oportunidad de mejora porque suena como un término de la gestión de la calidad, sino realmente es para dar esperanza y para poder gestionar el cambio en las personas, a que es importante en este momento atender una situación problemática. Que si lo hacemos realmente, esto se va a solventar. De lo contrario, pues, si no interactuamos con esa enfermedad que puede tener el proceso, las consecuencias van a traducirse en desgaste en todas las personas, en desgaste en temas de clima laboral, en un desgaste en todos nuestros equipos, todo lo que nosotros estemos utilizando y consumo de recursos como tal, se va a ver seriamente afectado. Entonces, este componente de oportunidad de mejora es más cultural, ¿verdad? Es una forma de gestionar el cambio, una forma de decir de que las cosas se pueden resolver siempre y cuando nos interese participar de la solución y plantear todas aquellas posibilidades que nos prometan que la mejora se sostenga en el mayor de los tiempos posible. Hay muchas mejoras que se mueren rápido y es porque no profundizaron lo suficiente. Entonces se vuelve a manifestar la enfermedad tarde o temprano. Se le conoce como los placebos. Entonces, así como un médico, tiene que gestionarse un diagnóstico. Se presentan los síntomas y con nuestras propias palabras porque no manejamos los términos. Y la persona nos va haciendo preguntas, va indagando hasta que nos puede dar un diagnóstico acertado. Cuando ustedes trabajan en la gestión de procesos, eso es lo que consiste en definir. No podemos pasar por la ruta de la mejora si no hemos definido realmente en qué consiste el proceso y por qué lo queremos mejorar. Tiene que haber una razón, digamos, un síntoma por ahí que nosotros estemos interesados en corregir. Bien, entonces hemos hablado ya sobre la gestión de procesos sin tocar el tema a profundidad. Y lo que me interesa en este momento es que vean del lado de la izquierda de su pantalla, nosotros tenemos la concepción normal, digamos que en las normativas internacionales como la ISO 9001, que se enfoca en calidad, nos dice sobre un proceso. Aquí tenemos las siglas
a lo que se refiere la metodología CIPOC. Hay una herramienta que se está preparando ya para utilizarse y que toma esta metodología como insumo para hacer la identificación de ese proceso, para hacer la definición del proceso. La única razón por la cual existe esta herramienta es porque nosotros queremos comprender en qué consiste el proceso, en qué consisten sus resultados y hacer una reflexión de qué necesario es identificar aquello que genera valor para poder obtener esos resultados consistentes. ¿Qué significa esta herramienta para la gestión de procesos? Es nuestro elemento para darle vida a la mejora continua. Es nuestra forma de documentar qué es lo que sucede hoy en el día a día. Recuérdense de la ruta de la mejora continua. Si veníamos de regreso, decía que para mejorar algo teníamos que controlarlo previamente. Para controlarlo teníamos que medir. Y para medir teníamos que definir. Quiere decir que la primera etapa para la mejora continua es definir el proceso. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es tomar la versión del día de hoy. ¿Por qué? Porque así es como está funcionando. El proceso actual, el proceso real, es el que nosotros tenemos que estudiar para ver de dónde nosotros podemos ir eliminando todos esos desperdicios en nuestros recursos. Y la reflexión la podemos hacer a partir de la identificación del proceso mediante esta herramienta, el CIPOC. ¿Qué significa CIPOC? No les voy a dar el orden de la frase, sino la forma en cómo se debe llenar. Cuando nosotros hablamos del CIPOC, bueno, aquí dice fuentes de entradas, que sería en este caso proveedores o suppliers. Entradas hace referencia a todos los insumos que me sirven para poder trabajar. Son todos los recursos que yo necesito tener para poder hacer mi trabajo. Los inputs. Luego tenemos las actividades o procesos, que son las etapas más valiosas, fundamentales para que todo suceda con éxito. Las salidas o los outputs son todos los productos que yo entrego. Es el resultado de todo mi trabajo que le va a servir a alguien más. Y ese alguien más es un cliente que nosotros asumimos como un usuario en la siguiente etapa que va a hacer uso y va a disfrutar del trabajo que nosotros hicimos para tomar decisiones. Pero ¿cómo se llena esto? Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre qué es el proceso, en qué consiste. Nos vamos ahora a quién le sirve este proceso. Retrocedemos un poco sobre qué es lo que le estamos entregando a esas personas. Y nos vamos atrás para ver, bueno, y para entregar todo esto, ¿usted qué necesita? ¿Qué recursos necesita? Y establecemos las entradas para que al final preguntemos, bueno, ¿y quién le da todos esos elementos? Porque también necesitamos saber con qué calidad nos dan las cosas para poder trabajar. Eso es CIPOC. No es una reflexión sobre cómo está el proceso actualmente. No es una herramienta para definir cuál es el proceso ideal. Recuerden que estamos haciendo un diagnóstico en este momento, ¿verdad? Como médicos en los temas de procesos, nos interesa entender el síntoma que se está manifestando. Y esta primera fotografía nos va a ayudar solo a establecer, bueno, estas son las palabras, las frases que como paciente me está dictando este proceso. Es momento entonces de ponerlo a prueba. Con esta definición que nosotros tenemos del proceso, podemos empezar a monitorear cada una de sus actividades. Ese es el equivalente a hacer todas las pruebas de laboratorio de un paciente para ir viendo, para ir descartando posibilidades para tener un diagnóstico más acertado. ¿Y qué serían esos exámenes? Vean qué interesante. Esos exámenes de laboratorio están reflejados en la gráfica que está a la par. Dice que para poder obtener un resultado de calidad o el resultado deseado, necesitamos evaluar 6 cosas. Son 6 exámenes de laboratorio. El primero, mire, los recursos que usted está utilizando realmente son los que necesita. Si hoy por hoy a nosotros nos mandan trabajo de etapas antecesoras o son requisiciones, por ejemplo, nos hacen un requerimiento por correo electrónico de algo, nos mandan una solicitud a través de cualquier medio. ¿Será que esa solicitud tiene los elementos necesarios para que yo pueda trabajar
correctamente, o le hace falta algo, o tiene demasiado y tengo que quitarlo y depurarle. A eso se refiere con materiales. Cuando hablamos de maquinaria no estamos hablando de máquinas súper sofisticadas, es tecnología, sea la que sea. Desde un lapicero puede ser tecnología porque facilita el trabajo, hasta puede ser una computadora con ciertas características. Pueden ser algunos elementos de un software que nos permitan o nos dificulten el realizar nuestro trabajo. Entonces, ese es un factor que puede influir en los resultados que nosotros estamos entregando. Entonces, ahí nosotros, con esta fotografía, podemos empezar a ver si tiene algo que ver esa tecnología que estoy utilizando en cuanto a los resultados que obtengo. Las personas. Cuando hablamos de mano de obra estamos hablando de las personas. ¿Y qué incluye? Su motivación, sus capacidades, su experiencia, sus conocimientos relativos al proceso que está gestionando. Uno que casi nos hace estar ciegos es el tema de la medición. Si yo no he medido mi proceso, realmente no puedo decir que necesita mejorarse. Como decía en la caricatura de Alicia en el País de las Maravillas, si no tienes claro el rumbo que tú necesitas ir, cualquiera te lleva. Lo mismo sucede con las mediciones. El ambiente en el que nos rodeamos para ejecutar. Podemos tener problemas de ambiente, incluyendo la temperatura, el calor, los ruidos, la vibración, el espacio confinado, etcétera, que también pueden afectar. Todo eso nosotros lo estamos evaluando en el diagnóstico de procesos mientras se está ejecutando. Hacemos un montón de preguntas mientras todo esto sucede. Finalmente, hablamos del método con que se está haciendo el trabajo. Un método normalmente es como que mi procedimiento. Miren, así van a ser las etapas, estos son los documentos, así van a ser los formularios, así es como tenemos que trabajar. Esa es metodología. Y la metodología también puede ser una fuente principal para hacer un desgaste en los recursos o para optimizarlos. Entonces, todas esas cosas nosotros las vamos encontrando mientras hacemos el diagnóstico de sus procesos, para que al final obtengamos esa característica de calidad, ese resultado deseado. Cualquiera de estos 6, o los 6, afectan directamente a ese resultado. Por eso es importante hacer la definición de sus procesos al inicio en la situación actual. Digamos, cuando nosotros tratamos de implementar un proceso nuevo, normalmente decimos que estamos hablando de una fase piloto. Y es una fase piloto porque es un experimento. Hay cierto grado de incertidumbre porque no sabemos cómo va a reaccionar cada uno de estos 6 elementos. No sabemos qué va a suceder. Cuando estamos hablando de un proceso ya existente, lo primero que tenemos que hacer es gestionarlo tal y cual está sucediendo, para poder ir detectando las oportunidades de mejora, y es decir, los síntomas. Si no, podríamos estar enfocando muchos recursos, muchos de nuestros esfuerzos, en actividades que tal vez no van a ayudar a resolver los problemas que tenemos. Por eso, entonces, con mejora continua, ¿qué podemos decir? Bueno, es un proceso, y como proceso, pues necesita que se defina, digamos, una situación, o sea, qué es lo que se quiere mejorar. Se tiene que definir qué se quiere mejorar y por qué. Pero ese por qué nosotros lo encontramos a partir de un diagnóstico. Entonces es un proceso documentado que nos va a permitir a nosotros saber cuál es el problema que deseamos resolver, cuál es la ruta que vamos a seguir para llegar a cabo esas actividades, cómo vamos a verificar que los resultados se están obteniendo, y finalmente, con los resultados obtenidos, qué acciones vamos a tomar en cuenta. El ciclo de la mejora continua son estas 4 frases. Para planificar, nosotros tenemos que definir un proceso. ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son los objetivos de ese proceso? Aquí hablamos de requisitos. ¿Se recuerdan de lo que hablamos? De que los requisitos definen calidad. Hacer significa, bueno, implementemos lo que ya tenemos. Tenemos un proceso, identifiquemos el proceso, ejecutémoslo, y en el camino vamos viendo realmente dónde están las oportunidades de mejora.
aquí es donde realmente empieza la mejora continua, cuando nosotros tenemos ya las oportunidades documentadas y estamos listos para empezar a diseñar las propuestas de solución. Eso es tomar acciones para mejorar el desempeño. Probablemente esto va a ser correctivo al inicio, pero la idea es de que conforme nosotros gestionemos nuestros procesos, podamos implementar acciones ya no tanto correctivas, sino que a través de nuestra gestión de nuestros riesgos, pues estoy previendo que algo puede suceder. Entonces implemento algo en este momento para que no ocurra. Tareas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la etapa de definir nuestro proceso? 1. Seleccionen un proyecto. Cuando decimos seleccione su proyecto, es seleccione el proceso que usted quiere mejorar. Y defínale un problema. O sea, si queremos trabajar, mencióneme en este momento un proceso de su interés, que podría ser el objetivo de esta charla. ¿Cuál sería? Podría ser el mismo proceso de elaboración de estos manuales. Me llama mucho la atención todo lo que usted decía para que realmente se incluyera todo esto. El mismo proceso de elaboración. El proceso de los procesos. Así se le conoce también el proceso para hacer la gestión de procesos. Así. Okay. Así es. Si nosotros seleccionamos el proceso, digamos, para la gestión de procesos como tal, tenemos que definirle ahora un problema. O sea, ¿qué es lo que nosotros hemos detectado en el ambiente que puede estar sucediendo con este proceso? Tenemos que colocarle, por ejemplo, ahorita tal vez no me lo van a responder, pero ¿qué debe tener ese problema, esa definición? Tiene que decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué no está pasando como resultado deseado? ¿En dónde se está generando esto? ¿A quiénes está afectando? ¿Desde hace cuánto tiempo se está generando este inconveniente? Finalmente, con estas respuestas, yo puedo decirles a ustedes de que lo podemos quetzalizar. Y entonces podríamos decir, el no hacerlo así o esta situación actual nos está impactando monetariamente en esta cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos de que impacta a las personas en reprocesos, por ejemplo, podemos decir de que cada hora de reproceso tiene una cantidad de quetzales por la hora de salario que tiene una persona. Y si esto está ocurriendo desde 15 meses y ocurre todos los días, ya podemos inferir nosotros una cantidad monetaria que implica el hacer las cosas de esta manera. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es seleccionar su proceso y decir, bueno, ¿dónde está el dolor? Díganme qué síntomas tienen. Para eso nosotros usamos la voz del cliente, que es lo que está hasta abajo, dice el VOC, Voice of Customer. Es la voz de los usuarios de ese proceso, las personas que se ven beneficiadas o impactadas de alguna manera por la gestión que se hace en ese proceso. ¿Qué dicen las personas acerca de este proceso? Eso es lo que nosotros le llamamos la voz del cliente, porque son síntomas. Y le tenemos que poner atención a esos síntomas para poderlos traducir en un problema real. Con eso, yo ya me puedo ir a ese famoso CIPOC y donde lo único que voy a hacer es, bueno, está bien, tengo ya la voz del cliente, ya seleccioné el proceso, pero ahorita no es momento para operar al paciente. Porque ahorita yo solo tengo los síntomas de la enfermedad que posiblemente esté padeciendo. Yo no puedo operar sin tener el diagnóstico. Entonces voy a mandarle a hacer los exámenes. Y eso es CIPOC. Yo voy a identificar mi proceso, lo voy a definir y lo voy a ejecutar de una manera controlada. Cuando yo ya definí la forma en cómo lo voy a controlar, y voy a empezar a ver cómo se está comportando. Voy a tener su estatus de la presión, su ritmo cardíaco, voy a obtener cómo está la viscosidad de su sangre, la cantidad de azúcar, y todo eso es lo que nosotros le llamamos indicadores de la gestión.
actual, ¿verdad? Nosotros tenemos que someterlo a una situación actual. Con esos elementos, ya cuando tengo los resultados del examen, yo ya puedo hacer un diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico, plantear la situación de la medicina, digamos, la intervención que hay que hacer para revertir esa enfermedad. Eso es a lo que nosotros llamamos del otro lado, dice CTQs, que son los Critical to Qualities. Son los aspectos críticos que definen la calidad del proceso. Ahí es donde yo digo, bueno, esto es lo relevante, esto es lo importante, es lo que hay que atender. Y eso es el tema de la definición. Identificar qué resultado yo necesito obtener para llevar a cabo las actividades, haciendo el uso responsable de los recursos, pero también eliminando todas aquellas que por tradición se han hecho, ¿verdad? En todos lados hay ese tipo de actividades. Inclusive nosotros constantemente las usamos. Cuando estamos trabajando y tenemos el celular a la par y nos distrae por momentos y chateamos y continuamos y decimos, no, ahora sí me voy a concentrar. Ahí tenemos evidencia de que hay una actividad que no genera valor para lo que estoy haciendo y que no es un compromiso adquirido con algo que tenga que cumplir. Y me está consumiendo concentración, tiempo, y me hace replantear. Hay un reproceso porque tengo que volver a leer lo que estaba haciendo para volver a entrar en sintonía. Entonces, normalmente vamos a encontrar muchas actividades que realmente las estamos haciendo por rutina, ¿verdad? Eso lo tenemos que aceptar y ahora la idea es identificarlos. Eso es el CIPOC, ¿verdad? Son los exámenes de laboratorio que nosotros vamos a mandarle a hacer al proceso para ir detectando en dónde podemos encontrar nosotros eficiencias, dónde podemos ir encontrando actividades que no nos generan valor, ¿verdad? Irlas eliminando poco a poco de una forma gradual. Por eso es mejora continua. Pero tengo que dejar el beneficio al proceso actual de que me evidencie cuál es su situación. Para poder darle una cura, pues necesito conocer detalles, sus antecedentes, sus síntomas, historia, ¿verdad? Información histórica, para ver si tiene un padecimiento anterior. Necesitamos saber también qué actividades han hecho últimamente en la mejora continua. Si ustedes me dicen de que hay un proceso que hay que mejorar, pero resulta que hace una semana, 2 semanas hicieron una mejora de algo, no es buen momento para volver a reevaluar porque se está adaptando todavía ese proceso a esas nuevas disposiciones. Tenemos que dejar de que el proceso se normalice nuevamente con esas innovaciones para poder someterlo a un diagnóstico otra vez. Ahora, si es un proceso en el que no hemos hecho mayor intervención en un buen tiempo, pues es el momento idóneo para poder hacer la ejecución de un proceso de mejora continua. Aquí tengo yo un ejemplo muy sencillo de un proceso. Este proceso básicamente lo que nos está diciendo es de que al inicio habían 200 solicitudes de trabajo. Entraron 200 solicitudes de trabajo. Pasó por la etapa 1, la 2, la 3, la 4 y al final de esas 200 se lograron entregar 180. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el desempeño que tiene este proceso, ¿ustedes qué me podrían decir? Que es muy bueno. ¿Que es muy bueno? O sea, haciendo la relación de, por ejemplo, las solicitudes de empleo que han ingresado para las cantidades de personas que resultan elegibles, haciendo una analogía, ¿verdad? Uh-huh. Porque digamos que podríamos decir que nosotros recibimos 1000 solicitudes y de esas salen 2 personas elegibles o 3. Entonces, de 200, 180 es wow. Podemos decir que hay un desempeño del 90%, digamos, alcanzó un 90% del resultado. Y hubo 20 en el camino que se perdieron por alguna razón. Entonces, imagínense que ahora viniera alguien y nos diga, fíjese que yo necesito de que lleguen a 95%. 90 ya es muy bajo. Ya para el nivel que nosotros tenemos, 90 no es convincente, necesitamos 95. Mi pregunta para ustedes sería, ¿cuál de las 4 etapas es la que tengo que mejorar primero?
Y si nos es un poco complicado identificarlo, es porque no tenemos suficiente información en este momento para ello. En este caso habría que evaluar las 4, ¿verdad? Para ver definitivamente dónde está el inconveniente. Correcto. Ahorita, con esta información, yo lo único que sé es que al inicio habían 200 y al final 180. Los otros 20 no sé en dónde se perdieron. Y si me piden llegar a 95 y tengo pocos recursos y me dicen vaya a mejorar la de la prioridad, no tengo en este momento suficiente información para saber si es la etapa 1, la 2, la 3 o la 4 la que necesita la intervención en este momento. Y eso es lo que sucede muchas veces con nuestros procesos. Queremos mejorarlos, pero no sabemos en dónde está el fallo, dónde está la oportunidad de mejora, el síntoma. Y muchas veces desgastamos nuestro trabajo, nuestros recursos, nos cansamos mucho, de hecho, para tratar de mejorar el conjunto, pero no logramos identificar en dónde tuve que haber hecho todos los esfuerzos. Hay una regla que se llama la regla de Pareto que nos dice que muchas veces la solución del 80% de las cosas está en el 20% de las actividades que hacemos. El otro 80% de las actividades solo resuelven el 20%. Y ese es el discernimiento entre lo vital y lo trivial. Que si lo aterrizamos en procesos es, bueno, qué actividades son de valor y cuáles no. Acá, para este ejemplo, no podemos resolver, ¿verdad? No podemos encontrar nosotros la etapa. Cuando nosotros hacemos la labor, digamos, de saber cómo evoluciona etapa por etapa, nosotros podemos encontrar muy fácilmente los cuellos de botella. Y un cuello de botella no es más que un síntoma de que se está acumulando mucho trabajo en un lugar y que no hay forma de que salga. Entonces vemos que hay como que muchas solicitudes en espera, en demora. Y ahí es evidente de que está nuestra oportunidad de mejora. Ahí es donde yo debería enfocarme. Pero para poder hacerlo necesito darlo a conocer. Necesito revelar ese síntoma. ¿Qué pasaría si yo quiero, digamos, hacer una mejora continua sin hacer toda la etapa de análisis? Quiero darle la luz a un proceso sin ni siquiera he pasado por la fase de definir y analizar todas las enfermedades que pueda tener. ¿Qué creen que suceda al implementar un proceso así? O sea, tomar decisiones sobre un proceso. ¿Perdón? No daría los resultados esperados, porque realmente no se está haciendo un diagnóstico completo. Correcto. Lo más seguro es de que suceda algo, pero dentro de pocos días vamos a volver a encontrar el síntoma. Lo más seguro, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es tomemos nuestros procesos tal cual están en este momento y nosotros hagamos el ejercicio de la identificación como está. Dejémoslos correr como en su naturaleza, tal y como hoy sucede, porque es la única forma de detectar ineficiencias, de detectar todos esos detalles que podríamos nosotros ahorrar en recursos. ¿Verdad? No trabajemos sobre una concepción ideal del proceso a la hora de hacer un diagnóstico, porque nos va a decir que no tiene enfermedades. Tenemos que trabajar con el proceso que hoy por hoy estamos utilizando. Así vamos a evidenciar dónde podría estar la mejora. Y por eso necesitamos medir. Bueno, de esto ya platicamos un poquito. Les decía que medir es comprender y cuantificar la forma en cómo se comporta el proceso actual. Eso es medir. Medir no es, bueno, tuvimos un resultado y de automáticamente tomar una decisión fuerte, digamos, sino realmente medir es, bueno, así se está comportando. El objetivo de la medición es comprender un comportamiento. La fase de análisis es la que nos va a servir a nosotros para tomar decisiones, pero cuando estamos midiendo es con el objetivo de ir, aquí algo raro está sucediendo, pero no intervengo todavía en una decisión, porque esa decisión podría afectar, digamos, todo el diagnóstico. El objetivo acá es comprender el comportamiento de nuestro proceso. Bueno, y si está débil, ya lo detecté, ya hice esa labor de revelarlo a la luz. Miren, aquí tenemos una debilidad. ¿Y qué piensas hacer? Tranquilos, todavía falta un poco. Ahorita solo estoy comprendiendo qué está sucediendo. Ya me di cuenta en dónde es que está generándose una debilidad y ya me di cuenta por qué se está dando. Pero lo tengo que dejar que fluya, que se vaya desarrollando. Porque si no, no vamos a poder avanzar. Entonces,
para poderlo conocer. Aquí hablamos de establecer nuestros objetivos, pero ¿qué es lo que necesitamos de una manera muy puntual? Pues que nuestros objetivos sean específicos, que los podamos medir. Utilicemos verbos en nuestros procesos, las actividades que nosotros desempeñamos. Tenemos que buscarle verbos que nosotros podamos medir con nuestros sentidos. Evitar verbos ambiguos, por ejemplo, aprender, conocer, ¿verdad? Que eso está muy en el interior de las personas. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos de que alguien conoce algo? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo podemos hacer medible? Entonces, nuestros verbos en nuestros procesos tendrían que llamar a una acción que nosotros podamos medir de una manera más sencilla. Por ejemplo, hacer identificación de algo, describir algo, ¿verdad? Ya puedo decir que la persona dice una cierta cantidad de cosas y si las dice, pues sé que tengo un parámetro de que logra el objetivo de la información que necesitaba. Tiene que ser un objetivo relevante y que nosotros podamos entregarlo a tiempo, ¿verdad? Cierto que los recursos son limitados, pero tenemos que ponerle un tiempo prudente a las cosas. ¿Cómo podemos asignar tiempos prudentes? Únicamente dejando que el proceso fluya. Ver cómo se está comportando actualmente y a partir de ahí empezar a cerrar el chorro. No podemos cerrarlo bruscamente porque no suceden los resultados. Entonces tenemos que ir graduando poco a poco esa válvula de escape para que las cosas vayan sucediendo con una mejor cantidad de recursos, una menor cantidad de desperdicios. Y esto que está acá, estos son los indicadores. En algún momento tendremos oportunidad para platicar sobre ellos y toda la gestión de procesos radica en estos que ustedes ven acá. No hay más. Cuando hablamos de la gestión de procesos, estos son los primeros que abordamos para la mejora continua. La idea es de que haya una tendencia a que sean cada vez más altos los valores, ¿verdad? De la eficacia, la eficiencia, que la productividad sea mayor, todo esto, esa es su tendencia. Entonces, para iniciar una gestión de procesos tendríamos que enfocarnos en estos indicadores. ¿Y cómo los obtenemos? Sencillo. Ya nuestros procesos dicen qué actividades tengo que realizar. Si yo logré el resultado y tengo una lista de actividades, con eso yo puedo medir mi eficacia. ¿Se recuerdan que hablamos de que la eficiencia era reducir actividades para lograr mejores resultados? Al reducir actividades, automáticamente reduzco consumo de recursos. Y no necesariamente es limitarme el uso, digamos, de los recursos conservando las mismas actividades. Hay actividades que yo tengo que quitar. Los recursos ahí están. Y la productividad, que es bueno, miren, el tiempo es lo más sagrado que tiene este indicador. Por tanto, lo que tenemos que hacer es de que nos rinda de la mejor manera. Y la única forma es quitarle peso al carro. Para ir más rápido tenemos que quitarle bultos hasta llegar a la velocidad necesaria. Hacerlo lo más liviano posible, eso nos va a dar la productividad. Esta es la parte interesante, miren. Cuando nosotros ya medimos nuestro proceso, les doy una sugerencia. Ustedes seleccionen su proceso, definan cuál es el problema, documenten ese proceso, defínanlo, ese CPOC, y déjenlo echar a andar un par de meses, 1 o 2 meses. Tómense ese tiempo con el objetivo de medir qué está sucediendo con eficacia, eficiencia, productividad. Y después de esos 2 meses, tomemos toda la información, todos los datos que nos salió de ese proceso y hagamos esto. Identifiquemos qué puede estar causando que el desempeño del proceso esté tan lastimado. Ya no nos interesa saber qué está sucediendo, sino ahora por qué están ocurriendo. ¿Por qué hay tanto error? ¿Por qué hay tanto defecto en este proceso? El prerequisito para hacer esto es tener mediciones. Podemos usar la herramienta más sencilla de las que están acá, que es preguntarnos 5 veces por qué. ¿Por qué está sucediendo esto? Y nos dan una respuesta. Ante esa respuesta que nos dan, nosotros preguntamos, ¿y por qué sucedió esto? ¿Por qué me das esta respuesta?
y vamos profundizando. Normalmente cuando llegamos al quinto nivel, por eso se llaman los 5 porqués, ya normalmente no encontramos una respuesta a esa pregunta. Y quiere decir, cuando llegamos a ese momento es que ya encontramos lo más seguro, la causa raíz. Siempre y cuando nuestras respuestas sean coherentes con lo que estamos preguntando. Si no, podríamos encontrar cualquier cosa menos la solución. Pero esta técnica nos va a ayudar muchas veces para que nosotros detectemos la causa raíz. Mire, ¿y por dónde me puedo ir? ¿Se recuerdan que les dije que habían 6 exámenes de laboratorio? Ahí están. Esos son los 6 exámenes de laboratorio que ustedes tienen que medir. Personas, la tecnología que están usando, cómo están midiendo, qué están midiendo, qué recursos están utilizando, qué materia prima tienen ustedes para trabajar. Podemos preguntarnos qué procedimiento estoy utilizando en este momento y bueno, en el tema de clima podríamos decir que hasta el tema de la pandemia afecta, ¿no? El calor, la pandemia, espacios muy cortos o tengo que caminar demasiado para llegar a la siguiente etapa del proceso. O sea, mis compañeros están a 100 metros de donde yo estoy y tengo que viajar a hacer todo eso para obtener el resultado. Aquí hay un resumen de lo que les decía, pues normalmente en nuestros procesos van a haber pocas actividades que van a aportar el 80% de los resultados. Y vamos a tener también otro montón de actividades que solo nos están aportando el 20%. La idea es enfocarnos en las pocas que son vitales. ¿Verdad? Me imagino que en sus procesos ustedes han detectado que tienen el famoso top 5 de cosas que hacer, que si no las hacen hay problemas. Esas son las vitales. Y después hay que ver cómo gestionar las triviales. De qué manera estas se pueden ir diluyendo en las actividades de procesos, o eliminando, o también se pueden ir optimizando. Pero el mensaje es de que normalmente se cumple. Poquitas actividades generan la mayor cantidad de los resultados. Y otras muchas están aportando, sí, pero es muy poco lo que aportan respecto al resultado que queremos obtener. ¿Verdad? Y esas pocas variables vitales, o esas pocas actividades que son vitales, son las que obedecen al resultado que ustedes necesitan entregar. ¿Cómo obtenemos nosotros eso? Bueno, ¿se recuerdan del CIPOC? En el CIPOC nosotros preguntamos cuáles son los outputs, las salidas. Y esas salidas son los resultados esperados. En función de esos resultados esperados, nosotros decimos, bueno, ¿qué actividades son necesarias para lograrlo? Y nos enfocamos en ellas. Nuestros recursos, nuestro esfuerzo, digamos, nuestro empeño lo vamos a ir poniendo ahí. Esta era la técnica de los 5 porqués que les decía, ya la mencionamos, que es preguntarnos 5 veces al menos para poder encontrar la causa raíz de un problema. Aquí hay una forma, digamos, más didáctica de verlo, es que normalmente nosotros escuchamos la voz del barco que nos dice hay un iceberg enfrente, hay una evidencia, digamos, de algo que está sucediendo, pero nosotros tenemos que profundizar en sus síntomas, cuáles son las causas, hasta encontrar la principal, la que puede erradicar el problema. Esta es la fase de análisis que nosotros hacemos, pero para poderlo lograr teníamos que tener información y conocimiento del comportamiento de nuestros procesos. Aquí, esta es la parte, digamos, medular de toda la gestión de procesos, es donde está el niño preguntón, el que pregunta ¿por qué? A cada rato. Y es donde surge la innovación. Es donde nosotros nos planteamos una hipótesis de un problema y presentamos una serie de posibilidades para resolver. Aquí está en diagrama de pescado, se le conoce también como, es un Ishikawa de hecho, y ustedes pueden poner el problema de su proceso en la cabecita y cada una de las espinas representa una de las 6 pruebas de laboratorio que le vamos a hacer a nuestro proceso, ¿verdad? Es una forma sencilla de identificar normalmente todas las actividades que tienen que ver con un proceso van a caer en estas 6 grandes familias.
Entonces nosotros hacemos una lluvia de ideas y vamos colocando cada una de nuestras ideas en donde corresponda. Si estamos hablando de personas, pues la colocamos aquí en mano de obra. Si estamos hablando de la forma en cómo se están haciendo las cosas, estamos hablando de métodos. Y así sucesivamente. Podemos encontrar nosotros la raíz de este problema. Finalmente, pues nosotros después del análisis decimos, bueno, aquí está, mire, usted tiene 3 opciones. Usted puede tomar medicamento A, puede tener medicamento B o el C, que es una operación. Usted decide. Esa es la fase de mejorar. Nosotros ya detectamos posibles soluciones. Ahora es de evaluar cuál de ellas es la que nos promete mejor desempeño en el tiempo. También tenemos que tener la claridad de que todo esto se maneja con recursos muy limitados. Entonces hay que ser prudentes también en seleccionar la mejora que sea consistente en sus resultados, pero que también obedezca a la disponibilidad de recursos. Aquí nosotros utilizamos herramientas muy sencillas, muy bonitas por cierto. Están las 9 S, por si han escuchado hablar de las 9 S. Las 9 S consiste en una gestión visual. Consiste en una serie de actividades muy sencillas que van generando disciplina en las personas. Y se llama 9 S porque son 9 palabras en japonés que empiezan con la letra S. Aquí nos enseña a clasificar las cosas, a ordenar lo que tenemos, lo que sí nos sirve, nos lo quedamos, lo que no lo desechamos. Ordenamos las cosas de manera que estén disponibles para utilizarlas en el momento preciso y evitar desperdicios en movimientos innecesarios. Nos ayuda a mantener las cosas limpias y ordenadas y vamos generando cierta disciplina, nos ayuda a estandarizar. Al final, pues todo esto es un tema cultural y nos ayuda a que tengamos evidencia de cuando hay una situación que no está funcionando. Están los 8 desperdicios o 7 más 1 desperdicios de la cultura esbelta. Los desperdicios están presentes, normalmente son 8 y se los voy a mostrar así muy rapidito cuáles son esos 8 y Kanban, que es otra metodología para ordenar el trabajo. Miren, normalmente cuando se habla de procesos mucha gente dice es que esto es más fácil de verlo en empresas comerciales, empresas que se dedican a manufactura, pero Kanban como tal, pues cómo la podemos utilizar nosotros si nuestro trabajo es de conocimiento, es decir, que estamos frente a una computadora, tenemos documentos, nuestro trabajo no se ve así como cuántas unidades de tazas estoy fabricando en este momento, sino cómo visualizamos nosotros la prioridad que tenemos asignada. Eso es Kanban, ¿verdad? Que de una forma visual nosotros podamos tener nuestro trabajo, y más cuando estamos de una forma remota para no perder la prioridad. Es poner post-its, por ejemplo, en mi lista de cosas pendientes que hacer. Los que tengan work in process en la columna de en proceso, yo tendría que buscar manera de no poner tantos ahí. El trabajo es como una limonada y no como el vino. El trabajo, cuando decimos que se comporta como una limonada, es porque después de 2 horas, si la dejamos al aire se pone amarga, ya no sirve la limonada. El trabajo se vuelve obsoleto. Si nosotros tenemos mucho trabajo en proceso y no lo terminamos, tarde o temprano se puede volver obsoleto y ese ya no le va a servir a nadie. Y lo más triste es de que ya le imprimí tiempo, ya le imprimí recursos, ya le imprimí un montón de cosas que no voy a poder recuperar. Entonces Kanban lo que nos ayuda es a evitar desperdiciar recursos en actividades que no puedo terminar en este momento. Y nos dice abarque únicamente lo que realmente puede hacer. Y vamos estableciendo la velocidad con que usted puede hacer el trabajo. Y eso se llama productividad. Aquí está lo de las 9 veces que les decía. En otro momento podremos platicar muy despacio sobre ellos, pero básicamente son actividades, digamos, que nos ayudan a forjar nuestra disciplina para clasificar las cosas, para ordenarlas. Cada cosa tiene que estar en su lugar y tiene que haber un lugar para cada cosa. Se hizo, en este caso, más que limpiar es no ensuciar lo que ya está limpio, ¿verdad? Es conservar la limpieza del proceso como nosotros queremos que esté libre de actividades innecesarias. Por ejemplo, Seiketsu es el control visual, lo que les decía. Si ustedes tienen claridad
pueden visualizar su trabajo, visualizar la prioridad, va a ser más fácil que no nos perdamos. Shitsuke, y así les voy a ir mostrando estas, que también implica un tema cultural de ser constante, disciplinado, tener la voluntad para hacer las cosas correctamente, adquirir un conocimiento respecto a este proceso para luego desarrollar el compromiso de seguirlo ejecutando de una forma adecuada. Y así el compromiso también con la mejora continua. La coordinación, que implica platicar con las demás áreas. ¿Se recuerdan que les decía que una cultura de calidad logra el impacto en las personas cuando éstas tienen una disposición de servicio? La disposición de servicio se ve reflejada acá en la coordinación, porque le interesa saber con sus actores qué elementos hay que negociar, qué requisitos tenemos que negociar para que camine el proceso, ¿verdad? Yo tengo la estación de trabajo 1 y cuando terminan su trabajo lo mandan a la 2. Pero en medio tiene que haber una negociación entre la 1 y la 2 para saber cuáles son los criterios de aceptación y criterios de rechazo. Eso se llama acuerdos de servicio. Y a eso se refiere la coordinación. Finalmente, pues, cuando nosotros ya tenemos toda la implantación, sí podemos hacer una labor. Bueno, miren, después de que ya documentamos qué sucedió, la mejora ya la implementamos, ya tenemos lecciones de éxito, lecciones aprendidas y también los errores que cometimos. Bueno, como ya tengo bajo control esto, ya puedo documentar mi mecanismo de protección de esa mejora. Normalmente lo que hacemos al final es definir una serie de normas, de reglamentos o procedimientos. Y el objetivo de esos procedimientos, de esos reglamentos o normas, al final, es para preservar la calidad y la salud de la mejora que acabamos de implementar. Ese es el objetivo de la documentación de procedimientos. De que ese nuevo conocimiento, ese nuevo recorrido que acabamos de vivir, que nos dio una mejora sustanciosa, hay que conservarla. Ese es un caso de éxito y por ende es importante documentar el procedimiento. Hasta ese momento podemos nosotros liberar, por decirlo así, la versión mejorada de lo que ya teníamos. Teníamos una versión 1, que era nuestra versión inicial, nuestra versión de partida, y tenemos el después, que sería ya la versión 2 o la versión mejorada de este proceso. Ya incluye los procedimientos para conservar y preservar la mejora implementada. Ese es el objetivo, de hecho, de las versiones. Cuando hay una innovación y es exitosa, bueno, en ese momento tenemos que hacer la versión 2. Puede ser a nivel de un experimento. Claro, si ya logramos encontrar evidencia en la prueba piloto de que esto puede funcionar y que genera impactos positivos, perfecto, empecemos con la versión 2, la versión 3, la versión 4, la que sea necesaria, porque es un ciclo de mejora continua. Cuidado con esto, era lo que les decía de Kanban. Ustedes tienen una serie de actividades pendientes, tienen unas que están haciendo, que están en proceso, y tienen otras que ya están terminadas. Procuren no tener casi nada en haciendo. Y la razón por la cual no tienen que tener mucho ahí es porque como no están concluyendo y vamos subiendo etiquetas, vamos poniendo más ahí, vamos gastando mucho recurso y al final nada ocurre, no sucede la finalización. Entonces mejor agarremos lo necesario, no más de lo que nosotros podemos hacer en un tiempo prudente y hasta que vayamos finalizando nuestro trabajo. Si ponemos un tablerito sobre nuestro escritorio y somos 10 en la oficina, ahí tenemos una forma sencilla de ver el indicador de cómo va la gente. Yo puedo ver un montón de pizarras como estas sobre los escritorios de cada quien y decir, mira, la persona tiene problemas, tiene muchos pendientes y hay poquitos terminados, hay que ver qué sucede. Y resulta que otro tiene muchos terminados y casi no tiene pendientes. Bueno, ¿qué estará sucediendo? Ya podemos apoyar. Y tengan cuidado con esto, les doy la receta de lo que van a encontrar en sus procesos. Aquí por su acróstico, el downtime son los 7 más 1 desperdicios Lean, los desperdicios que normalmente encontramos en los procesos. Y con estos 7 desperdicios vamos a ir terminando nuestra sesión de hoy. Vean, estos son los pecados que ustedes van a encontrar en todos los procesos.
Número 1, defectos, es decir, retrabajos. Cuando nos mandan de regreso algo y tenemos que repetir la plana. La tarea aquí es identificar qué es un defecto. Si no nos hemos hecho esa pregunta en nuestros procesos, es el momento de plantearla. ¿Qué definimos nosotros como un defecto? Y cuando la gente tenga claro que es un defecto, va a buscar la manera de no cometerlo. Entonces nos evitamos el retrabajo. Número 2, sobreproducción. Miren, yo sé que el tema de la documentación es importante, pero ¿será que tenemos necesariamente que imprimirlo todo? ¿Tenemos que tener fotocopia de todo? ¿O hay formas más adecuadas de hacerlo? Eso se le llama sobreproducción. Será, digamos, es de hacerlo lo que realmente necesitamos. Y no más, porque desde ese momento ya estamos desperdiciando un recurso, sea el que sea. Aquí por eso puse este ejemplo, para imprimir más documentos de los que sean requeridos. Realmente de todos los documentos que utilizamos, ¿cuáles sí vale la pena imprimir y tenerlos en formato físico, por ejemplo? Tiempos de espera. Miren, si ustedes padecen de tiempos de espera, bienvenidos a los cuellos de botella. Hay paros. O sea, un paro técnico se da cuando se detiene algo. O sea, se parqueó el trabajo y ya no se despertó. Pasaron ciertos días, cierta cantidad de tiempo, hasta que se le volvió a asignar un poco, digamos, del recurso para poder trabajar. Entonces, si tenemos la presencia de tiempos de espera, tenemos ya una posibilidad de intervención. Ahí vale la pena que empecemos a trabajar una definición de nuestro proceso para saber cuál es la ruta de mejora continua a asignar. Miren Fíjense que la idea de por qué se llama 7+1 es porque realmente cuando esto surgió en Japón, los 7 desperdicios Lean, no se consideraba el talento como mal aprovechado. Porque en una cultura como esa eso realmente no ocurre. En el mundial que recién terminó en Rusia, cuando eliminaron a la selección de Japón, todos los fanáticos al terminar el partido lo que hicieron fue limpiar la parte del estadio en la que estaban. Y los jugadores dejaron limpio todo el lugar en el camerino donde ellos estaban. ¿Verdad? Es una cultura un poco distinta a la nuestra, poquito nada más. Entonces en nuestra cultura latinoamericana y todos estos países de acá, pues esto sí sucede. O sea, muchas veces ni siquiera sabemos qué competencias y habilidades tienen nuestros propios compañeros. Entonces no sabemos cómo trabajar en equipo en función de esas habilidades que tenemos todos, para hacer equipos multidisciplinarios y resolver problemas. Eso es, digamos, el tema de la creatividad desaprovechada. Entonces, preguntémonos. Yo conozco las digamos, habilidades, conozco los talentos que tiene mi compañero que está a la par, porque si no lo conozco ya tenemos una leve sintomatología en talento mal aprovechado, ¿verdad? Y eso nos ayuda para hacer equipos de trabajo más eficientes. Tal vez no aplique mucho con ustedes, pero puede ser que sí. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer largos recorridos para trasladar el resultado de un lugar a otro. El inventario. ¿Tenemos inventario? Es decir, tenemos algún espacio que se está utilizando demasiado para un trabajo y este está ocupando mucho espacio y se está invirtiendo muchos recursos en rentas. Tenemos que ir creciendo en archivos, por ejemplo. Tenemos el tema de los inventarios. Habría que buscar también la forma de trabajar con estos desperdicios. No es que los documentos sean un desperdicio, sino habría que ver qué tan gorditos son los documentos que estamos utilizando para ver si no tenemos algo de sobreproducción también. Normalmente cuando tenemos un problema de inventario es porque hay sobreproducción. Y movimientos. Nuestras estaciones de trabajo, pregunto, ¿será que estarán ordenadas o diseñadas de acuerdo a cómo camina el proceso? Es decir, si la etapa del proceso es A, B, C, D, ¿será que así están ordenadas las estaciones de trabajo para que suceda A, después B, después C y después D? ¿O están de una forma diferente? ¿O resulta que A está aquí, pero B está dentro, está a medio kilómetro, C y D están cerca?
No lo sé. Pero eso es, digamos, lo que hablamos del desperdicio en temas de movimientos innecesarios. O puede ser que yo tenga la fotocopiadora a 50 metros y yo tengo que hacer mucho trabajo de sacar copias, por ejemplo, y tengo que caminar 50 metros cada vez que necesito sacar una copia. Eso es a lo que se refiere con movimientos innecesarios. Y vean y ténganle mucho cuidado. Sobreprocesamiento. Es cuando nosotros hacemos demasiadas actividades de inspección, cuando hacemos demasiadas actividades de pruebas excesivas, cuando ponemos procedimientos con demasiados requisitos que se vuelven imposibles de cumplir, cuando tenemos procedimientos engorrosos. El extraprocesamiento es la más evidente de las formas de decir de que no tengo confianza en el resultado y desempeño de un proceso. Si yo me quiero cuidar, por decirlo así, cuando no tengo certeza del proceso, porque me causa cierta incertidumbre, lo primero que hago es cubrámonos las espaldas. Por si acaso, voy a poner esto. No, es que este es mi respaldo, por si algo sale mal. Cuando nosotros hacemos eso, es porque no tenemos confianza en el proceso. La idea es ir adquiriendo confianza para ir eliminando todos esos requisitos que están por tradición, todos esos requisitos que están por muchas veces el miedo de que se nos salga de control el proceso. Entonces, cuando nosotros caemos mucho en hacer demasiadas revisiones, demasiadas inspecciones, normalmente estamos con uno de los desperdicios, que es el sobreprocesamiento. Dice por ahí una de las leyes de Murphy que si realmente quieres que algo no suceda, haz las suficientes reuniones de trabajo. Haz tantas reuniones de trabajo como quieras para que las cosas no sucedan. Y tiene razón. Si le estamos dando vuelta y nunca aterrizamos, pues nunca va a suceder, nunca vamos a liberar esa versión del proceso que nos interesa. Entonces, tenemos que darle la oportunidad a nuestros procesos de que se manifiesten naturalmente. ¿Cómo es que se comportan en términos normales? Para que a partir de ahí nosotros podamos hacer un diagnóstico y recetar las medidas de mejora que nosotros consideremos idóneas. Pero tomemos la decisión de esas mejoras en función de la evidencia que nos dé ese diagnóstico. En eso consiste la gestión de procesos. Algunas herramientas que les doy a ustedes para controlar al final, pues nuestros procedimientos de trabajo. Cuando la mejora sucedió, cuando tengo evidencia de que la mejora funciona, lo que conviene es, bueno, establezcamos ahora el procedimiento. ¿Cuáles son los procedimientos para trabajar? Para controlar que esa mejora se mantenga lo más que se pueda en el tiempo. Hagamos auditorías. Una auditoría de procesos. Si hay alguien de calidad acá, pues conoce muy bien del tema. O si nos acompañan las personas que trabajan con el tema de procesos, pues las auditorías de procesos nos ayudan a identificar si algo está sucediendo mejor de lo que esperábamos o que le hace falta todavía fortalecer algunas áreas, ¿verdad? Y la auditoría nos va a servir para que nosotros conservemos una cierta calidad de salud en el proceso. Y tenemos una tercera herramienta que me encanta un montón, son las caminatas Gemba. Una caminata Gemba, ¿qué es? Pues es bastante sencillo, se la resumo con este gráfico. Bueno, es preguntar. Cuando yo voy al suelo, Gemba significa ir al lugar de los hechos, ir al campo, ir a donde sucede el trabajo y preguntar, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué trabajo es el que usted hace? Conversar con la gente y preguntarle, mire, este trabajo que usted está haciendo, ¿está estandarizado? ¿Está documentado? ¿No está documentado? ¿A qué tipo de retos usted se está enfrentando? Actualmente en el trabajo, ¿qué retos son los que usted enfrenta? ¿Y cómo los ha identificado? De todo lo que me ha conversado usted en este momento, ¿usted puede solucionar algo? ¿Qué es lo que usted no puede solucionar? Y si no puede solucionarlo usted, ¿con quién tiene que hablar para lograr que las cosas sucedan de la mejor manera?
¿verdad? Y ese tipo de preguntas nos ayuda a ir resolviendo en el camino dudas y también para llevarnos una serie de tareas para ayudar a las personas a que ese proceso siga caminando normalmente. Es una fuente de obtención de nuevas oportunidades de mejora. Y todo va con el objetivo de que la mejora se mantenga implantada. Entonces, eso es una caminata Gemba. Aquí hay un ejemplo de un procedimiento estándar de operación, ¿verdad? Entonces, normalmente lo hacemos de una forma descriptiva, o también lo podemos hacer de una forma gráfica, un diagrama de flujo. Lo importante es contar la historia de la mejora que nosotros tenemos y cómo podemos preservarla, cómo divulgar ese conocimiento con las personas, ¿verdad? Para eso nos sirven los procedimientos estándar también, para que la gente conozca y sepa reaccionar ante este proceso. Aquí está la secuencia de las actividades de una auditoría de procesos. Una auditoría de procesos no es una auditoría para castigar a nadie. Es una auditoría que se hace con el objetivo de conocer qué tanto este documento que está acá se está cumpliendo respecto a lo que sucede día a día. Ahora recuérdense que esto que está acá, todos estos puntitos, el 1.1, 1.2, cada uno de esos se convierte en un checklist de calidad. Y si se cumple, estoy haciendo el trabajo de calidad de acuerdo al procedimiento. Y eso es el objetivo de esta auditoría. Finalmente, pues, ya para terminar esta pequeña charla, pues tenemos el modelo de evaluación y mejora continua de procesos. Aquí tenemos la metodología. De este lado, si ven mi cursor, tenemos la fase 1 y la fase 2, que básicamente es una metodología que se conoce también como Six Sigma, es decir, la tolerancia al error se va pareciendo mucho a cero. El objetivo de esta metodología es darles a ustedes procesos sanos, pero para lograrlo hay que hacer esa ruta médica que les dije. Tenemos que identificar nuestro proceso, mapearlo, y por eso es que usamos la herramienta SIPOC como tal. Una vez yo ya tengo al alcance definido ese proceso, bueno, voy a profundizar un poco más en él para conocerlo. Y entonces yo ya puedo definir qué problema es el que está lastimando a este proceso. Entonces empiezo a medir cómo está funcionando actualmente para poder comprender y cuantificar este proceso. ¿Qué debilidades tiene? ¿Será que estoy midiendo adecuadamente? ¿Será que tengo los elementos suficientes para trabajar? Aquí me puedo dar cuenta que no tengo recursos. Me puedo dar cuenta que nunca había documentado el proceso y entonces ahora que lo estoy haciendo me doy cuenta que hay actividades que eran importantes y que no las estaba considerando así. Pasamos a la fase de analizar, donde nosotros ya hicimos un recorrido. Miren, yo recomiendo que trabajemos un par de meses en esto, en los cuadritos celestes y rojo, para tener suficiente información del diagnóstico, ¿verdad? Y nos vamos al cuadrito naranja para tomar una decisión. Aquí vamos a evaluar números, vamos a ver cómo se está comportando los indicadores que dijimos, y a partir de acá sí, bueno, tomemos decisiones. Y la decisión que hay que tomar es formular un prototipo. ¿Cómo va a ser ahora el proceso? La mejora, ¿verdad? La propuesta de mejora en el cuadro amarillo, y la que nos ayude, digamos, de mejor forma, de acuerdo a los recursos, la disponibilidad de las personas para hacerlo. Ya definir entonces cuál de todas las posibilidades es la que vamos a tomar como la idónea. Y finalmente implantémosla. Cuando la implantemos, ya podemos diseñar un mecanismo para controlar que no se nos caiga, que esa mejora que nosotros hicimos pues se mantenga en el tiempo, y para eso controlamos. Y el control, la recomendación sería: documentemos la segunda versión de este nuevo proceso y hagámoslo de conocimiento de todos, con las actividades que esto conlleva. O sea, cuando nosotros documentamos un proceso con el objetivo de que la gente lo ejecute, pues normalmente tiene que pasar por su elaboración, su autorización, y después tiene que haber una sensibilización o divulgación del mismo. Una vez divulgado,
nosotros podemos empezar el monitoreo para ver entonces ahora cómo se va a comportar el proceso. Y volvemos a repetir el ciclo. Cuando el verde termina, cuando implantamos, hacemos oficial la implementación, ese verde se convierte en el nuevo azul. Y comienza nuevamente el ciclo de la mejora continua. Quedan 5 minutos para terminar mi intervención y quería conocer sus apreciaciones. Si tienen algún comentario de lo que hemos conversado en este día. No sé si tienen alguna consulta. ¿Qué les pareció? ¿Hablo mucho o no? Sí, no. Buenas tardes, mucho gusto, ingeniero. Pues a mí me parece excelente, ¿verdad? Hay algunos aspectos que uno con el pasar del tiempo va olvidando un poquito, pero sin embargo veía yo que prevalece la importancia de identificar realmente en cada uno de nuestros procedimientos, ¿verdad? En cada una de las dependencias que nosotros tenemos, como es lo principal, identificar dónde está el inconveniente de lo que nosotros queremos resolver, en qué proceso es. Entonces a mí esa parte me parecía, bueno, me parece excelente todo el proceso, ¿verdad? Y la importancia de realmente poder implementarlo. Y como usted decía, hacer el trabajo más efectivo, ¿verdad? Más sencillo, más práctico, que es al final lo que se debe de hacer, siempre cumpliendo con todas las normas legales, ¿verdad? Y con todo lo que como institución debemos cumplir. Pero me parece excelente porque lo podemos aplicar, definitivamente que sí lo podemos aplicar, pero también veo la importancia y la apertura de muchas personas que están a cargo de las dependencias, ¿verdad? Que como usted dice, muchas veces dicen, así lo hemos hecho, así lo han hecho, o por ejemplo, le voy a mencionar un procedimiento en recursos humanos, ¿verdad? En recursos humanos, por ejemplo, el procedimiento de convocatoria o reclutamiento de selección de personal que son tan complejos. Muchas veces vemos o hemos identificado que hay acciones, como usted decía, ¿verdad? Que no están generando ningún valor agregado al procedimiento. Y le voy a mencionar uno. Por ejemplo, el pedir fotocopias certificada, por ejemplo, del DPI. Y luego pedir el DPI de manera física. Y luego, bueno, y así le podría ir mencionando muchas, ¿verdad? Que al final yo veo que generan un costo tanto para la persona que está aspirando a ocupar un puesto en la institución, como para internamente, ¿verdad? Es un desgaste de recursos, como usted dice, de espacio, de tiempo, de las personas. Entonces, como que también se tuviera esa apertura de, por supuesto, cumplir con todas las normas y leyes, ¿verdad? Que así lo piden. Y, por ejemplo, en el caso de compras, ¿verdad? Que tenemos que tener tanto cuidado, pero también como tener esa mentalidad de ser más prácticos, ¿verdad? De que los documentos que se puedan tener en versión digital o los expedientes de manera digital, es bien importante como ya ir haciendo esos cambios también de fondo que al final nos van a ayudar a ser más prácticos. Ok, muchas gracias. Sí, aquí estoy leyendo un par de los comentarios y vean, para que esto suceda, como dicen por acá, voy a ver, la ventana dice, hay compromisos sobre todo de los dueños de los procesos. Sí, los dueños de los procesos tienen que ser de los primeros en estar claros de cuál es el problema que se encuentra, digamos, en un proceso como tal. Muchas veces nosotros tratamos de entrar en la mejora continua desde la percepción de los beneficios, por ejemplo. Entonces, lo vemos como una venta, ¿verdad? Como que si nos subiéramos a un bus y empezáramos a vender cosas. Entonces, no nos ponen mucha atención. Cuando nosotros entramos desde el punto de vista de lo importante que es atender el problema, es un poco más sencillo, digamos, de poner las cosas con mayor seriedad, de que no es un juego el tema de la mejora continua y que de verdad hay cosas que se tienen que hacer
para que las cosas sucedan de mejor manera. Por eso yo hacía énfasis en que lo que tenemos que hacer al definir el proyecto que queremos trabajar en la mejora continua es plantear un problema. O sea, la mejora continua no es porque, digamos, porque sí, un deseo de superación personal, porque sí. O sea, de hecho es porque yo tengo la identificación de una falencia, de una debilidad. Cuando nosotros decimos es que yo quiero ser mejor, es porque ya detectamos una debilidad y esa es la que queremos atacar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tendríamos que ir buscando para trabajar con las personas que son los dueños de procesos muchas veces, ¿verdad? Que ellos son los primeros que tienen que estar conscientes de la realidad del proceso, del problema que están viviendo actualmente. Y para eso necesitamos argumentos sólidos, evidencias que nos respalden en cuanto a ese proceso. Fíjense que normalmente para detectar un problema, cuando ya nos dan el título, por ejemplo, ustedes me dicen, mira, vamos a tomar el proceso 3. Normalmente nos tardamos entre 2 y 3 semanas para tener clara la película del problema. Y es un párrafo que no pasa de 50 palabras, donde está explícito qué es lo que sucede, en dónde sucede, a quién afecta, en cuánto afecta, desde cuándo está afectando y de qué manera esto, si lo revertimos, nos va a generar un beneficio. Y ese parrafito, que ese problema, es mi mejor mecanismo para hacer la comunicación y hacer ver la prioridad que esto hay que asignarle, ¿verdad? A veces, y hay que reconocerlo, cuando se habla de la mejora continua es lo que menos se ha utilizado, ¿verdad? El plantear el problema, sino solo se ofrecen muchas veces los beneficios. Y está bien, pero para que realmente tenga el sentido de urgencia que nosotros necesitamos, pues hay que plantear también la parte de, mire, así está la enfermedad, y si usted sigue así, pues esta podría ser la consecuencia, ¿verdad? Así como lo acabamos de hacer clínicamente, el detalle de un proceso, pues así también nosotros tenemos que decirle cuál es la enfermedad que tiene, ¿verdad? Para que se tomen las medidas. Ya, si el dueño del proceso no quiere, pues ya sabemos qué es lo que va a suceder. Veamos. Es de resaltar la importancia de documentar el proceso, conocer el ciclo, conocer o determinar los cuellos de botella y poder establecer la mejora continua. Es correcto. Gracias por los aportes. Entonces, no sé si hay más comentarios. Pues por mi parte ha sido un gusto. Esto es lo que tenía preparado para ustedes. Espero que les sea de utilidad. El material, por supuesto que es para ustedes. Lo preparé con el objetivo de que ustedes lo tengan. Entonces, me imagino que si a alguien le va a servir, pues ahí se los voy a dejar también. Grabamos videito de esto, entonces saludo a la cámara de parte de ustedes. Bueno, grabamos el videito para que puedan tener también como información que les pueda servir. Entonces, si no hay más que agregar, pues yo les agradezco mucho su disposición a participar, su tiempo, y esperemos pues de que este material sea de mucho uso para ustedes, de utilidad, y bueno, hasta la próxima. Entonces, si no hay comentarios, pues damos por concluida la sesión de hoy. Ustedes me dicen si terminamos. Hay algunas palabras de despedida, tal vez Cindy. No sé si Cindy nos oye. Gracias. Sí, aquí es que me había puesto mi micro. Muchas gracias, ingeniero Raúl. De verdad, comunidad de evaluación, estamos muy agradecidos por todo el apoyo recibido de GES, por el apoyo del ingeniero Raúl en el tema de procesos, y pues él siempre nos apoya en cualquier duda que tenemos, y seguramente con planificación es la misma disposición, ¿verdad, Inge? Entonces, le agradecemos de verdad muchísimo el conocimiento que hemos adquirido en esta tarde, y pues quedamos invitados a la siguiente capacitación, que es el día miércoles, ya para el uso
y ver la funcionalidad de la herramienta de registro de procesos y actividades. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, feliz tarde y mucho gusto a todos. Feliz tarde, mucho gusto.